Y bueno, recordemos que Dios nos hizo, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿no? Y mientras no existía el pecado, pues no había problema, pero ahora tú y yo tenemos leyes que se incrustaron en nosotros y debemos reconocerlas y cómo Dios nos está librando con ellas. Así es que abre tu Biblia en Romanos 7. Romanos 7, (19). ¿Cuántos de nosotros siempre queremos hacer el bien? Ese es un deseo, ¿no? Hacer el bien. O sea, queremos hacer el bien, o sea, no queremos hacer mal. Y dice aquí en Romanos 7, le bajamos un poquito, ¿no? Dice Romanos 7, 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y dices, a ver, yo me propongo no enojarme hoy y hoy amanecí enojado, ¿no? No sé qué tengo, pero amanecí como agüita para chocolate. Cuidado con lo que se me atraviese, porque y vienes muy tranquilo y alguien te irrita y ya te echó a perder el día. No sé si te pase, pero hoy ya como cristianos, el día que tú te exaltas y sales de tus casillas, tú te sientes muy mal. Tú te sientes mal porque el Espíritu de Dios o sea, antes te podías pelear en el tráfico y le seguías, pero hoy te sientes mal. Que hayas discutido en el tráfico, que hayas discutido con alguna persona, que te haya pasado, te haya hecho algo mal. Entonces dice la palabra de Dios que porque no hago el bien que quiero. Hasta luego tu esposa te dice, cálmate, no te enojes, no te pelees, ¿no? A veces estás en casa y la reunión está bien y de repente se exalta todo, y dices, ¿qué está pasando? ¿No? Hasta el otro día estaba yo jugando con mi nieto, gritando así, y que sube mi esposa, es que así gritas cuando te enojas, ¿no? O sea, por eso subí, porque yo escuché gritos y dice, así le haces cuando te enojas, es el tono de voz. Le dije, no, estaba jugando con el niño, pero es cierto, o sea, a veces hay personas que dicen, ay, vámonos de aquí porque ya el ambiente se puso muy enrarecido, ¿no? O familiares que dicen, ya se puso el señor bien pesado, o la señora, mejor ya vamos, ¿no? Y dice, con permiso, muchas gracias, ¿no? Por tu invitación y todo, ¿no? Entonces, estamos viendo que nuestro deseo en Cristo Jesús es hacer ¿qué? El bien, pero no lo logramos, ¿sí? No lo logramos porque dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿sí? O sea, y dice en el versículo 20, y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que vive en mí. O sea, eso fue una situación de la maldad que vino al hombre. Mira, vamos al libro de Mateo, aunque se refiere a matrimonios, pero acopla muy bien ahorita, Mateo 19, Mateo 10, 19, si no me equivoco. Así la Biblia no me la aprendo toda exactamente, pero ya pronto la lograré.
es donde no sé por qué, así no lo encuentro. Se me hace que cambiaron la Biblia ustedes. Yo me recuerdo muy bien que era Mateo 10. A ver si se acuerdan. Es donde dice, mas no ya son 2:1. ¿Es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? A ver si me ayudan. ¿19, verdad? ¿19? Ah, sí, cierto. ¿Por qué te escondías tanto? Dice aquí, Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y dice en el versículo 4, el Señor Jesús le respondió: ¿no habéis leído? O sea, ¿es lícito divorciarse por cualquier causa? O sea, repudiar a su mujer. ¿Es lícito separarse? Ahora, pregúntate, ¿todos los que se casan para vivir toda la vida? ¿No se prometen que hasta la muerte los separen? ¿Y entonces por qué se divorcian? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí? Nadie se casa para divorciarse, ¿estás de acuerdo? Nadie se casa para dar pensión. Nadie se casa para ver a sus hijos cada 15 días, ¿no? Nadie se casa para eso. Entonces, ¿por qué viene esto? Dice, versículo 4, Él les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola. Así es que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ellos se quedaron diciendo: tú no me contestaste la pregunta. Yo te dije: Señor, ¿por qué la gente se divorcia? ¿Por qué no hace el bien que quiere? ¿Por qué hace el mal que no quiere? Y entonces le volvieron a decir en el 7, le dijeron: pues, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y divorciarse, repudiarla? Versículo 8, Él les dijo: por la dureza de vuestro ¿por qué no puedo hacer el bien que quiero? Por la dureza del corazón. A ver, Señor, si tú ya pusiste en mí un espíritu nuevo, y ese espíritu está unido con tu Espíritu Santo, entonces, ¿a qué corazón te refieres cuando me dices esto, Señor? Porque aún como cristianos estamos batallando con eso, ¿no? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, dice en el versículo 8: por la dureza de vuestros corazones Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio ¿qué hubo al principio? No había ¿qué? No había pecado. Entonces tenemos que entender que el pecado entró en nosotros. Ahora, tú tienes un espíritu santificado. Amén. Así es que regresa aquí al libro de Romanos 7. Romanos 7:20.
o 7:19, vamos a volverlo a leer para poderlo otra vez discernir muy bien, mis hermanos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Lo está hablando un cristiano, como tú y como yo, con el Espíritu Santo en su corazón, nacido de nuevo. ¿Sí? Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, ¿hallo qué? Esta ley. ¿Esta qué? A ver, las leyes no se pueden cambiar. Mientras son teoría y todos están estudiando, pero cuando es una ley, pongamos el ejemplo más sencillo, la ley de la gravedad, ¿no? ¿Qué me pasa si dejo caer mi celular ahorita? Se me va a hacer cachitos, ¿no? Pero ¿por qué no vuela? ¿Por qué no se sostiene? Porque hay una ley de la. Y tú estás ahorita parado en este suelo por la ley de la. A pesar de que la tierra está rotando impresionante, tú estás aquí. Por una ley que se llama de la ley de la. ¿Esa ley la puedes cambiar? Nunca. Una masa mayor tendrá más gravedad, una masa menor tendrá menos gravedad, pero todos estamos atraídos a través de la gravedad. Entonces, aquí dice que nosotros tenemos una ley. O sea, fíjate lo que entró en nosotros, ¿una qué? Una ley. Porque al principio no fue así. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque dice en el 22, porque según el hombre interior, me deleito. ¿Me deleito en qué? Dime si no lo disfrutamos. Pero afuera, a la hora que viene la presión, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y eso significa que aquí estás haciendo el bien porque estás solamente dedicado a escuchar la palabra. Pero a ver, cómprate una Biblia y no la pagues, que me acuerdo. ¿Qué pasó con el bien? Si quedaste de pagarla. O ahí te ponen de decán y ¿por qué estás molesto? Porque llegó fulanito y me vio con ojos de pistola y yo me siento molesto. No hago el bien que quiero. No hago el bien que quiero, sino el mal, que es donde está. En mí. A ver, a veces, yo me acuerdo, siempre he notado mucho cuando un matrimonio viene peleado, ¿no? Está la alabanza y los dos así. Levanta tus manos. No manes así. Y ellos dos bien enojados. ¿Por qué me hicieron el bien desde la mañana? Si la palabra de Dios dice, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Y le dice a la esposa, y tú obedece a tu marido, ¿no? ¿Por qué no lo obedece? ¿Y por qué no la amas? ¿Sí? ¿Por qué le hablas con palabras filosas? Me estás echando a perder el día, ¿no? Así es que hay lo que esta ley es una ¿qué? Ley. A ver, cambia la ley de la gravedad, no la cambias, porque tú te deleitas en la ley de Dios. O sea, tú y yo la disfrutamos, la palabra de Dios. Oye, qué buena palabra. Hoy Dios me habló esto, hoy Dios dijo conmigo, me gozo de estar leyendo la Biblia, pero salgo y me quiero comportar bien y me gana ¿qué? El pecado, me gana esa ley. Y entonces dice, versículo 23, pero de otra ley
ley en dónde? En tu carne, que se revela contra la ley de qué? Ah, la ley ¿dónde está? En mi mente. En mi mente. ¿Dónde está? Dice, veo otra ley en mis miembros. Aquí tienes una ley, que es la ley del pecado. Y esta se revela contra la ley de mi mente quiere hacer lo bueno. O sea, en mi alma o mi mente quiero hacer lo bueno. Pero esta ley que tengo aquí se revela contra la ley de mi mente. A ver, ¿cuántos de nosotros nos paramos con ganas de hacer el bien? Todos, ¿no? Hoy yo quiero pasarme un buen día, hoy quiero hacer lo correcto, el otro, y entonces ya te empiezan, ¿a qué vas a decir? ¡Ay, va! Se revela, ¿no? Ya está revelada tu mujer ahí. ¡Ah, se están viendo los manos! ¿Quién sabe qué? Se revela. Y ahí empieza el día, ¿no? Y empiezas a platicar de las cosas que tienes que hacer. Híjole, a ver cómo me va con este. Es tremendo que se revela. Aunque tú decidiste qué hacer, ¿qué? El bien, pero se revela. Así es que, mis hermanos, siempre hemos escuchado que hay que obedecer a Dios. Amén. Y es correcto. Si tú obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Amén. Hay promesas de Dios. Si tú obedeces mis mandamientos, yo te prometo que vas a hacer esto. A ver, dice Deuteronomio 28, que lo hemos leído muchísimo, pero me encanta a mí porque trae todas las bendiciones de Dios. Todo lo que Dios te manda es bueno. Así queriendo yo hacer el bien, dice en Deuteronomio 28, sucederá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios ¿para qué? Para guardar y poner por obra. ¿Y poner qué? Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones. ¿De dónde? Oh, y una promesa de sobre todas las naciones de la tierra. Y van a venir sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y vendrán, o sea, no dice que ya llegaron, ¿no? Acuérdate que hay una ley también. Todo lo que siembres, eso cosecharás. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Tú le puedes pedir perdón a Dios, te has arrepentido, pero hay una cosecha. Hay una cosecha que no puedes quitar. Si tú ya hiciste un mal, hay una cosecha que va a llegar. Dios ya te perdonó. Veamos el ejemplo de David. David, cuando siempre estaba bien con Dios, Dios le dio para vencer a todos sus enemigos. Pero cuando pecó, se le falló a Dios. Dime si cuando pecó no se arrepintió. Ahora, ¿Dios lo perdonó? ¿Y qué sucedió después? Murió el hijo que venía ahí. ¿Y después qué pasó? Le violaron a su hija. ¿Y quién se la violó? Su hermano. ¿Y quién quería matar a su hermano? Su otro hermano. Imagínate para David cómo se le vino todo eso. Ya lo había perdonado Dios. Pues es muy importante. Dios sí te perdona, pero hay una ley que Él puso: lo que el hombre sembrare,
eso va a cosechar. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. ¿Qué tengo que hacer tú y yo? Sembrar siempre el bien, porque a su tiempo cosecharás. Y por eso dice aquí, y vendrán. Cuando tú pones por obra la palabra de Dios, estás haciendo el bien. Y por eso dice, y vendrán todas estas bendiciones y te van a ¿qué? Alcanzar. O sea, te van a llegar a tu vida. Amén. Te exaltarás sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Aquí están todas las promesas cuando tú haces el bien. Bendito serás en la ciudad, bendito tus hijos. ¿Quién no quiere que sus hijos sean bendecidos? Bendita será tu canasta de amasar. Pero todo viene por la desobediencia. Es cierto, la desobediencia es parte de ello, pero no la puedo aplicar porque hay una ¿qué? Hay una ley del pecado, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí? Y va desde las cosas más sencillas, ¿no? Cuando dice el Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola. ¿Quién dejará? Entonces, ¿quién tiene que dejar a papá y a mamá? Papá y mamá siempre se van a estar metiendo, porque para ti tú eres el saltacunas. Si tú eres el varón, la mujer que llegó a tu vida, para tu mamá, esta me robó mis saltacunas. Y si es viceversa, es el hombre, ¿no? Esta me vino a quitar a mi bebé, dice el papá, a mi niña. ¿Dejará a quién? ¿Y qué tenemos que hacer los padres? Y dice este versículo eso. Dejarlos. ¿Pero por qué no los dejamos? Ay, está chiquito, perdón, es que yo no conozco. Dejará al hombre. Y eso es algo que a todos nos cuesta trabajo. A todos metidos los papás en la vida de los hijos, ¿no? Y hablando mal del yerno y de la nuera. Yo le dije que con ese no. No se lo dije que no les servía. Así esta es una poronga, ¿no? Pero es la mujer que Dios le dio. ¿Dejará el hombre? ¿Quién lo tiene que dejar? El hombre. Es el que tiene que decir, papá, mamá, ya no te metas. Yo tengo que dejar esto. Amén. Porque a pesar de esas cosas, hay incumplimiento. Ahora, ve las promesas que hay. Bendito tus hijos. Papá, ¿quieres bendecir a tus hijos? Suéltalos. Eso va para mí también. Suéltalos, déjalos que resuelvan sus problemas ellos. Amén. Varón, mujer, suelta a tu mamá, que se te acabe la papitis, que se acabe la mamitis, ¿no? Dice, bendita será tu canasta y tu arnesa de amasar, tus herramientas para trabajar. Bendito serás en tu andar. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino vendrán. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros. Amén. El Señor te va a poner siempre por cabeza y no por cola. Así es que Él te hará sobreabundar en bienes. A ver, dime si no son hermosas todas estas promesas. ¿Y no las queremos? ¿Y por qué no las tenemos? Porque sembramos el mal. Imagínate aquí a Pablo otra vez aquí en Romanos 7. Dice,
Porque Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, ya sembró ¿qué? El mal. Ya sembró el mal. ¿Sí? Recuerda, muy importante esta ley. Esta ley también es una ley que está en Gálatas. Gálatas 6. Gálatas 6, 7. No os engañes. Dios no puede ser ¿qué? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Entonces piensa en Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ahora, ¿lo va a cosechar? Lo va a cosechar. Lo vas a cosechar. Porque es una ley. Porque aquí dice el Señor: todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Porque el que siembra para su carne, a ver, cuando tú haces el mal, ¿estás en dónde? En la carne. En la carne. Dice entonces, dice, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra el bien, siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida. Por eso dice el Señor: si tú pones por obra todos estos mandamientos, todo esto te va a suceder. Así es que dice en el versículo 9: nunca te canses ¿de qué? De hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Amén. O sea que, si lo ves como una ley, estamos hablando de leyes. Empezamos con el ejemplo de la ley de la gravedad para poder explicar qué es esa ley. Pero hoy estoy hablando de una ley que tienes aquí en los miembros, que se llama el pecado. Ya tienes un espíritu nuevo, tú deseas hacer el bien, pero no puedes hacerlo porque tienes una ley que se revela contra la ley de tu mente. Tú en tu mente decidiste hacer el bien. En tu mente decidiste hacer el bien. Y decidiste obedecer a Dios y hacer todos los mandamientos que Él te manda. Pero esta ley que se llama carne, ¿sí?, que está el pecado, ¿por qué se divorcian? Le dicen al Señor Jesucristo: ¿por qué dio carta de divorcio? A ver, explícame por qué. Dijo: al principio no fue así. ¿Por qué? Porque no estaba la ley del pecado en el hombre. Pero ahora entró una ley. Amén. ¿Te puedes brincar la ley? No. Aquí en el mismo, en esta tierra, o sea, tú y yo dependemos de una ley. Está rarita, creo, ¿no? Pero hay una ley. Entonces, recuerda una cosa: tú tienes una ley del pecado en ti, que quieres hacer el bien, pero no puedes, porque esa ley se revela. Y dice aquí, regresando, entonces piensa en esto: si tú siembras el bien, ¿qué vas a cegar? Pero si siembras el mal, siembra lluvia y cosecharás tormentas. Entonces, las cosas es lo que es importante entender, regresando aquí a Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva preso. ¿Cómo nos lleva? A esa ley de
A ver, a veces sales de la cumbre muy contento y se empieza a poner tenso el ambiente, tenso el ambiente. ¿Sabes por qué no nos vamos aquí cuando terminamos el servicio? Porque está el Espíritu de Dios. Y todo lo que nos pone el Espíritu de Dios es hacer el bien. Por eso muchos quieren dedicarse al ministerio. No, pues aquí no hay créditos. Pero te toca trabajar en el mundo. Si en el mundo hay gente que te va a transar, te va a hacer esto. Y tú tienes que hacer el qué? El bien. El bien, el bien. Tenemos una persona que nos hizo mucho daño ahí, pero yo siempre lo perdoné, pero mi socio que es cristiano no lo soltó. Yo quiero que sea bien, que pague hasta el último peso, que piensa acá. Ya hasta que finalmente se terminó todo y medio ahí nos salimos intermedios, me dice, ¿sabes qué? Ya quiero perdonar a esta persona. Vamos a perdonarla tú y yo. No, yo ya la perdoné desde el principio. De inmenso me pongo a odiarla, ¿no? Si mi función es amar al prójimo, ¿no? O sea, cuando dices, oye, pero nos está haciendo perder dinero y todo, mira, mi proveedor se llama Dios. Pero está costando dinero y nos quieren quitar este terreno. Mi proveedor se llama Dios. Y yo le decía, ¿sabes cuándo va a entrar la justicia de Dios? Hasta que tú sueltes a esa persona. ¿Sabes cuándo va a entrar la justicia de Dios? Hasta que tú perdones de todo corazón y le hagas el bien. Mira, Mateo. Mateo 7. A ver si ahora sí latino. Perdón, Mateo 5. Mateo 5. Pero yo os digo, amad a quién. ¿Para qué? Si es mi enemigo. Porque le vas a sembrar ¿qué? El bien. Bendice al que te quede. Hace el bien al que te aborrece. Pues si este me odia, hazle el bien. Ora por los que te roban. ¿No? ¿Cómo te sientes cuando alguien te roba? ¿Da coraje? ¿Y qué tienes que hacer? Perdonarlo y orar por él. Y decir, Señor, tú eres mi proveedor. Nada le faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Pero si me aborrece, tienes que hacerle el bien. Porque si le haces el bien, eso vas a cosechar. Amén. Dice versículo 38, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo, 74. Ojo por ojo, diente por. Pero yo os digo, no resistas. No resistas al que es que te quieren asaltar. Dales todo. Dios es tu proveedor. No lo resistas. No lo resistas. Están endemoniados. Tú estás libre. Debes de tener compasión por esa gente. Debemos tener compasión por tanta gente que hace el mal, porque está atrapada bajo el maligno. El pecado está metido en ellos.
Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también ¿qué? Eso se llama seguir la paz. Dice, al que te pida, dale. Al que quiera tomar el tiempo prestado, no se lo revises. ¿Oíste? ¿Amarás a tu prójimo? Amarás a tu prójimo y vas a aborrecer a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tu enemigo. Bendice a los que maldicen. Haz el bien a los que aborrecen. Ora por los que te roban. Ahora, Dios te lo manda para que seas hijo de Dios o para tu bien. Eres hijo de Dios, pero Dios te lo manda ¿para qué? Para tu bien. Amén. ¿Dios es bueno? ¿Te quiere bendecir? ¿Quiere que te vaya bien en esta tierra? Más en estos tiempos que las cosas están más difíciles que nunca. Piensa en estos tiempos. Si no tuviéramos, ¿cuándo estás guardado por Dios? Cuando no abres puertas. No abres puertas. Ahora, eso no quita que no vayas a tener pruebas, ¿sí? Ahora, regresando aquí a Romanos. ¿Cuándo crees que se va a quitar el pecado de tu carne? Nunca. O sea, esa ley siempre va a estar en ti. Para que muera tu carne, te tienes que ir a ver crecer las margaritas al revés. Así que estás ahí, ay, mira las margaritas. O sea, nunca se va a quitar de tu carne. Por eso dice aquí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Dice versículo 8, capítulo 8, y aquí está la fórmula, mis hermanos. Romanos 8:2. ¿Cuántos le damos la gloria a Cristo? Dios puso en ti y en mí una ley. Tú tienes en tu corazón una ley. Porque hay una ley que está aquí en tu carne. Hay una ley de tu mente, pero hay una ley que está aquí de ti. Y esa ley se llama la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la única que te puede librar de la ley del pecado y de la muerte. Acabamos de leer Deuteronomio y todas las bendiciones, pero estamos hablando de la ley. Y aquí en Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley de Dios, el Señor dijo, si tú guardas mis mandamientos, yo te prescribo hoy que te van a alcanzar todas estas bendiciones y te van a alcanzar porque las vas a sembrar. Pero aquí el Señor nos dice claramente que esto era imposible para el hombre. Por eso era necesario que tú nacieras de nuevo. Era necesario que tú recibieras a Cristo en tu corazón, para que entonces pudieras tener la ley del Espíritu de vida en ti. La ley del Espíritu de vida en ti. Lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado el Señor condenó al pecado. ¿Para qué? Para que la justicia, ¿de quién? ¿La justicia de quién? La ley que decía, si obedeces todas estas cosas te vas a salvar.
Eso dice la ley. Y eso era imposible. Pero hoy sí lo puedes lograr. Mira, dice Gálatas 3. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Pero eso era imposible. Era imposible que lo pudieras lograr. ¿Por qué era imposible? Porque tenías una ley. ¿Amén? ¿Tenías qué? Una ley. Esa ley estaba en ti. Pero Dios mandó una nueva ley, que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, lo que tú tienes que hacer es que vas a cumplir todo lo que dice la Biblia. Dice, versículo 8:4. ¿Por qué Dios nos dio a su Hijo unigénito? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Amén. Para que la justicia... ¿Cuál que dice la ley? Todo aquel que no cumpla todos estos mandamientos está bajo ¿qué? Maldición. Todo aquel que no obedezca la palabra de Dios está bajo maldición. Todos estábamos descartados de la gloria de Dios. Todos estábamos descartados de poder ir al cielo. Todos estábamos descartados de tener una mejor vida. Todos estábamos descartados de no poder llegar a ser lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Cuántos de nosotros no estamos agradecidos que nuestro caminar en Cristo nos ha ido beneficiando más y más y más? ¿Sabes dónde lo noto? Cuando tú vas creciendo en alabanza y adoración, es que empiezas a adorar a Dios porque estás agradecido con Él. Estás agradecido con Él. Sabes que Dios te ha sacado de todas y por todas. ¿Sabes por qué te ha sacado? Gracias a la ley del Espíritu de vida que hay en ti. Amén. Hay una ley del Espíritu de vida que está en ti, que te ha librado de esa ley del pecado y de la muerte. Y eso lo hizo el Señor. Pero aquí dice, mira, versículo 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, estás en maldición, porque no estás obedeciendo la ley. A veces entendemos de que entonces la ley es pecado. No, la ley es santa. Pero era imposible que el hombre lo obedeciera. Y muchos decimos, pues quizás, es que yo no estoy en la ley, estoy en la gracia. Pero la meta de Dios, ¿cuál es? Que obedezcas la ley. Que obedezcas la ley, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Y entonces dice aquí, pero si tú vives conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu, aleluya, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ¿qué vas a hacer cuando hagas morir tu carne? Condenas al pecado. Condenas al pecado. O sea, si tú haces esto, vas a hacer morir la carne, es condenar al pecado. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dice aquí, Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, ¿de qué? ¿Carne de qué? A ver, entonces el Señor, ¿por qué el Señor tuvo que hacerse hombre? ¿Por qué tuvo que nacer de una mujer? Para que tomara el pecado. Para que tomara el pecado, para que pudiera nacer como tú y como yo, como un hombre. ¿Tú naciste con el pecado? ¿Sí? ¿Nunca fuiste rebelde cuando eras niño?
que tú y yo nacimos con el pecado, pues el Señor Jesucristo nació con el pecado. Por eso tuvo que nacer de una mujer. Y Él venía del cielo. Pero nació de una mujer para nacer ¿con qué? ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Que condenó el pecado estando ¿en dónde? En la carne. Ahora tu meta y mía, ¿cuál es la que quiere Dios? Que tú condenes ¿a quién? Al pecado. ¿Estando en dónde? En la carne. Si tú condenas al pecado estando en la carne, viviréis. Viviréis. Ahora, ¿cómo hago para que el Espíritu, qué necesito hacer? Vamos al libro de Colosenses. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir de que seamos llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, aquí está la fórmula para poder hacer funcionar el espíritu de vida que está en nosotros. Amén. ¿Quieres hacer crecer, cambiar tu vida? Yo te quiero decir una cosa: por el mandamiento no vas a cambiar. Todos sabemos que tenemos que hacer el bien, pero no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque tenemos una ¿qué? Una ley que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Pero la ley del espíritu de vida necesito fortalecerla para que yo termine ¿con qué? Con el pecado. Amén. Con el pecado es la manera en que Dios va a hacer que tú termines, ¿sí? Con el pecado. Y entonces dice aquí, versículo 1:10: si tú creces espiritualmente, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto ¿en qué lugar? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Bien importante, mis hermanos, o sea, siempre obedezcamos a Dios, hermanos, obedezcamos a Dios. Y sí, qué bueno, o sea, tenemos que obedecer a Dios, pero ¿por qué no lo obedecemos? Porque tenemos una ¿qué? Una ley que se revela contra mi mente. ¿Sabes? Si hay algo difícil en el hombre es la mente. Una vez que se te mete una idea, ¿para qué te la saques? Solo Dios puede quitarla. Una vez que se te clava algo y nada, yo pienso, tienes que llevar cautivo todo el mal. Y hay una ley: todo lo que sientes, eso vas a cosechar. Mis hermanos, ¿por qué es importante nacer de nuevo? ¿Por qué es importante recibir a Cristo en tu corazón? Porque si no, no entra la ley del espíritu de vida. Porque siempre estamos aquí los domingos. ¿Quién no ha recibido a Cristo en su corazón? Gente, qué importante. Si recibes a Cristo en tu corazón, tu vida va a cambiar. Tú recuérdalo, un día llegaste aquí, o alguien te trajo, o fuiste en otro lado, pero finalmente llegaste acá, lo que sea, pero naciste de nuevo. Y por más que te hablaban de la palabra de Dios, no le entendías. Necesitabas nacer de nuevo. Ahora, ya naciste de nuevo, crece. Todo es por medio de la fe. Mira, vamos aquí, con esto terminamos. No quiero decir los grupos de aguaditos, como que está muy frío el día. No que sean aguados ustedes, los de dónde. Filipenses 3:9.
Bueno, vamos a ver el 3:8. ¿Ya llegaron ahí? Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Imagínate, Pablo era fariseo de fariseos, egresado de las mejores escuelas, con muchos títulos, ¿no? Como muchos, ahí estamos siempre presumiendo, mi diploma de esto, mi diploma del otro, y que yo soy el chipocles, y que yo soy esto, que yo soy el buenazo, y que ahora ya me contacté con fulano, y que se le va a echar la mano, y que quién sabe qué, y que aquí le vamos a hacer, y me va a poner de director, y que quién sabe qué. Todos esos títulos, ¿sí? Todos esos títulos que dijo Pablo, estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? ¿Por la excelencia de qué? ¿De conocer a quién? A Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? La palabra de Dios. ¿Dónde encuentras a Cristo? En la palabra de Dios. Y ese es el camino para terminar con el pecado, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pero ¿cuál era su meta de Pablo? ¿Ganar a quién? Ganar a Cristo, o sea, que Cristo entrara más en mí, que Cristo me llenara, que Cristo me cambiara. Por eso la meta de esta iglesia, palabra de vida, es crecer, 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 crecer. Amén. Porque si crecemos siempre apoyados en la palabra de Dios, yo te puedo hacer una prédica aquí con un solo versículo y echarte todo el rollo de mi vida, y que mi hermano, que me levanté de noche, que yo era así, que me sacaron de este cuchitril, pero Dios es bueno, ¿no? Me sacaron de este cuchitril, pero Dios es bueno. O sea, te puedo preparar una prédica con un solo versículo, que es lo importante, que te llenes de la palabra de Dios, porque es el conocimiento de Cristo, ser lleno del conocimiento de Cristo, ¿sí? Dice aquí, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ¿qué? Por la ley. Que dice, si tú obedeces todos los mandamientos, te salvarás. Pero eso era imposible. Lo que era imposible, ¿para qué? Para la ley. Si yo obedezco todos los mandamientos de Dios, los obedezco. Si todos los obedezco, entonces me salvo, ¿no? Y entonces dice aquí que es por la ley, sino teniendo la justicia, ¿qué? Sino la que es por la fe. La justicia que es de Dios, ¿por medio de qué? Amén. Así es que tú y yo necesitamos seguirnos llenando. Mira, estamos en tiempos, a mí me está pasando, siempre al principio, años estamos estudiando siempre el Nuevo Testamento, pero métete al Antiguo Testamento y empiezas a encontrar unas revelaciones que te van compaginando con el Nuevo, impresionantes, ¿no? Mira, tenemos un Dios tan grande, tan poderoso. Ya no nos alcanza el tiempo, pero quería leer Isaías 20, que dice la grandeza de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, tú y yo crezcamos, tenemos al Todopoderoso, tenemos al Dios grande, maravilloso, omnipotente, omnisciente. Ese Dios habita en ti, hermano. Amén. Ya nomás quiero leer 2, 3 versículos de Isaías 20. Ayer lo estaba leyendo y dices, hijo, qué grandeza de nuestro Dios, que mueve los cielos con sus manos. Amén. Y dices, ese Dios habita en nosotros.
Mira, no lo encuentro ahorita. ¿Isaías qué? No lo encuentro ahorita. ¿Tú sí lo encontraste? Dice que mueve con sus manos, extiende todos los cielos, el cielo donde Él se sienta. ¿Sí? ¿Isaías qué? 42. Ándale. No es 6, Ajá. 40:12. Y aquí está. Vamos a leer una parte. El incomparable Dios se llama. Amén. Dice 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntos el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y pesas los collados, o sea, los cerros, ¿sí? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Sí? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O quién enseñó a Dios la ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones lo son como una gota de agua. ¿Las naciones cómo le son? Una gota de agua que caen del cubo, como a menudo el polvo de las balanzas le son estimadas. He aquí, Él hace desaparecer las islas como el polvo. ¿Sí? Dice, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación será estimada en menos que nada. Y lo que es y lo que no es. ¿A qué haréis semejante a Dios? ¿A imagen le compondréis? ¿Artífice que prepara la imagen? ¿Cómo puedes hacer una imagen de Dios? O sea, ¿cómo puedes agarrar un pedazo de yeso y ponerte a adorarlo cuando Dios es más grande que todas las cosas? Que mueve, que con en el hueco de su mano está todo el mar, todas las aguas. Mira, vuelvo a leer, dice en el 42, dice 40:12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? El Todopoderoso, y los cielos con su palmo midió los cielos. Con 3 dedos juntó el polvo y el peso de los montes con balanza, y con pesas los collados. Amén. ¿Quién es ese Dios? Es el Dios que habita en mi corazón. ¿Y sabes cómo se llama para ti? El Espíritu de vida que está en ti. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto te ama Dios? Que Él mismo, siendo el creador de todas estas cosas, que mide los mares con el hueco de su mano, los cielos extendiendo las manos, habita en tu corazón. Cuánto amor por ti y por mí. Y a veces le tenemos que preguntar, como me decía el salmista David, ¿qué es el hombre, Señor? ¿Qué es el hombre? Para que tengas memoria de él. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Para que lo visites. Amén. Ese Dios está en tu corazón. Ese Dios puede cambiar la ley del pecado y de la muerte a la que tú y yo estábamos condenados. Tu familia, tus hijos, todos pueden vivir la mejor vida si te llenas del conocimiento de su palabra. Por más que quieras hacer el bien,
no podrás si no eres transformado por el Espíritu de vida que hay en Cristo Jesús. Por más que yo te diga, obedece a Dios, tú no podrás, porque tienes una ley del pecado de la muerte. Pero si por esta ley del Espíritu tú condenas este pecado, haces morir el pecado que está en ti, vas a vivir, porque vas a sembrar siempre el bien y te irá bien. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios habita en nosotros, si es que dale la gloria al Señor, dale la gloria, ponte de pie y vamos a exaltarlo y vamos a glorificarlo y vamos a decirle gracias, Señor, por haberme escogido, Señor, gracias por haberme llamado, gracias, Señor, porque me diste a tu Hijo unigénito, gracias, Señor, alza ahí tus manos al Rey. Gracias, Señor, gracias, Padre, te alabo y te exalto, mi Señor. Gracias por el Espíritu de vida que hiciste morar en mí. Te alabo y te exalto, Señor. Nada ni nadie podrá contra mí, porque tú habitas en mi corazón. Te doy gracias, Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo. Mi Dios, que mides todo con el hueco de tu mano, Señor. Extiendes los cielos con tus dedos, Señor. Gracias, Señor, porque es el Todopoderoso que extiende sus manos y amplía los cielos, el universo está morando en nosotros. Gracias, Señor. Tengo que llenarme, Señor, de tu conocimiento, de tu palabra. Gracias por habernos dado a Cristo. Gracias, Señor, porque siendo Dios vino a vivir en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque el Espíritu de Dios es el Padre y el Hijo morando en nosotros. Gloria a ti, Padre. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. Para yo que quiero crecer, quiero conocerte más, quiero ser tu discípulo, pasar tiempo contigo, aprendiendo más de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo quisiera preguntar en esta tarde si hay alguna persona que no ha recibido el Espíritu de vida en su corazón, que lo reciba, porque es bíblico decir: yo recibo a Cristo en mi corazón, yo lo recibo a Cristo en mi corazón como mi Señor, mi Salvador. La ley del Espíritu de vida puede entrar en tu corazón si tú decides abrir tu corazón y recibir a Cristo. Cristo está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre su corazón, Él entrará y cenará contigo. Padre mío, en el nombre de Jesús, ¿hay alguna persona que quiera recibir a ese Dios poderosísimo en su corazón? Que alce su mano y diga: yo quiero recibir, yo quiero tenerlo en mi corazón, quiero tener el Espíritu de vida dentro de mí. ¿Hay alguna persona que quiera recibir a Cristo, que haya venido por primera vez y que nunca haya recibido al Todopoderoso? Gloria a Dios, que todos hemos llegado a Cristo. Y si no lo has recibido, yo te digo, no hay nada mejor que te pueda suceder en la vida que recibir a Cristo en tu corazón. Gracias te damos, Padre, por la palabra que nos diste el día de hoy. Gracias por permitirnos ser tus colaboradores para edificar a tu iglesia, Señor. Gracias por toda la obra que estás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, todos los que se conectaron, como todos nuestros luces, ya hay que desconectar.